en San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te lo recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te lo recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te lo recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo. Conviértanse al Señor su Dios. Todavía es tiempo. El primer paso para la conversión es reconocer nuestra pequeñez. El primer paso es reconocer de qué tenemos que convertirnos. Y es que conversión, lo hemos ya dicho, el significado de la palabra conversión es un cambio de rumbo. Algunas de ustedes podrán decir: es que yo no soy mala, yo no mato, yo no hago cosas muy malas. Sin embargo, el Señor nos está pidiendo conversión, un cambio de rumbo. Pero es que yo estoy tratando de ir hacia Cristo, sí, pero en ese tratar, muchas veces damos 2 pasitos para adelante y 1 para atrás. En ese tratar, por supuesto que a veces con trabajo tratamos de ser fieles en el rezo del rosario o en ciertos actos, en venir el miércoles aquí, en ir a la formación. Sin embargo, hay elementos en nuestra vida que desdicen ese caminar. Y ese desdecir ya nos pone en el camino de la perdición, que si eso va a hacer que nos condenemos, probablemente no. Aunque es verdad que el Señor dice que o fríos o calientes, porque a los tibios les vomita de su boca, quiere decir que hay cierta gravedad en la mediocridad, cierta gravedad en el decir, bueno, no soy santa, pero tampoco soy la peor pecadora, ¿no? Y es que el Señor te ha llamado a la santidad y no a la mediocridad. El Señor te ha llamado a gozar del cielo en el aquí y en el ahora, para que tu modo de vivir sea como una lámpara que le permita a los demás ver luz en estos tiempos en los que hay tanta oscuridad.
una luz que no es tuya. De tal forma que aquí, a lo mejor no voy a ser muy claro, espero serlo, pero el Señor no te pide que sobre todo pongas tu esfuerzo en dar testimonio a otros de tu fe. Es decir, no te pide que trates de dar ejemplo a los demás. Porque, aunque claro que hay que dar ejemplo, si nuestra atención la ponemos en dar ejemplo a los demás, en ser ejemplo para los demás, puede ser que nos quedamos solamente en situaciones externas, es decir, que los demás vean que sí soy cristiano, pero a lo mejor en el exterior puedo dar testimonio, pero mi interior se está corrompiendo, o mi interior es mediocre, o en mi interior soy más pagano que algunas de las personas de nuestros círculos cercanos que no creen en Cristo. Es decir, si la mirada la ponemos en hacer algo para que los otros vean cómo debe comportarse un cristiano, puede ser que desviemos la atención de lo fundamental, y es que lo fundamental es encontrarnos con Cristo, y es que lo fundamental es poner tu pecado, tu error, tu miseria, tu mediocridad a los pies de Cristo. Y como decía al inicio, el primer paso es reconocernos. Les he ya platicado de esta señora, una señora de iglesia que colaboraba, que una vez llegó a confesarse. Sé que con ella podía hacer el proceso que les voy a platicar. Si alguno de ustedes nos ha confesado conmigo, no tengan miedo, ¿verdad? Pero sé que en este caso podría ser un proceso. Pero llega y cuando tengo tiempo, es decir, cuando no hay otras personas esperando, generalmente le digo, ¿de qué le quieres agradecer a Dios? Y esta hermana nuestra llegó y, bueno, le quiero agradecer a Dios por esto, bendito sea Dios. ¿Y de qué le quieres pedir perdón? De todos mis pecados. Ya, bendito sea Dios. ¿Cómo cuáles? Pues de todos, Padre, de todos. Y yo, quisieras darle nombre a uno o dos pecados para que puedas hacer conciencia de aquello en donde tienes que trabajar como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Ay, Padre, ¿por qué me dices esas cosas? No se trata de poner el dedo en la llaga, no. Se trata de reconocer los pecados que cometemos. No, pues es que yo no hago nada grave. No, me imagino, pero ¿cuáles son esas cosas no graves que no son agradables a Dios? Pues no sabría decirle, Padre. Y yo dije, bueno, vete en paz. ¿Y no me va a dar la absolución? ¿De qué? Si no tienes pecado. Claro que sí, soy una pecadora miserable. Bueno, preséntale aquí a Cristo uno de tus pecados que digas, en esto tengo que trabajar, en esto me he equivocado. Ay, Padre, pues no, yo vengo aquí a agradecerle a Dios por su misericordia. Claro que sí. Pero ¿de qué pecado quieres? De todos. Dime uno. No, Padre, es que no, me está poniendo nerviosa. Pero vete en paz, hija, si no tienes pecados. Vete en paz. Pero no me va a dar la absolución. Y sí le dije, me parece que vienes como aquel hombre que llega ante el altar del que nos habla Jesús. Y dice, Padre, te doy gracias porque no me hiciste como estos. Dices ser pecadora, porque es lo que hay que decir, pero si no reconoces tu pecado, el Señor no puede perdonarte. Si tú no le dices, Señor, me he equivocado en esto, perdóname, el Señor no puede llegar a perdonarte, porque en realidad estás haciendo conciencia de aquello que no es de Dios. Hermanas, todavía es tiempo. Nos lo dice la primera lectura, nos lo dice la segunda lectura de una manera hermosa. Dice el apóstol, nosotros como embajadores de Dios,
Más adelante dice, como colaboradores que somos de Dios, como embajadores de Cristo, los exhortamos a ustedes a que en el nombre de Cristo se dejen reconciliar por Cristo. Permítanle a Cristo reconciliarlas con Él, con el Padre. Y para esto es necesario reconocer la propia pequeñez. También nos dice la segunda lectura, en el día favorable, en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable. Este tiempo que inicia hoy, este es el día de la salvación. Tendremos 40 días de salvación para poder identificar aquellas cosas que no están en sintonía con Cristo e identificar aquello que te va llevando a pecar. Un ejemplo muy claro en el que yo incluso caigo, y es de los propósitos que hago en esta cuaresma, es no medir mis tiempos, salir a la calle y enojarme con la pobre viejita que adelante va sin prisa. Es por el amor de Dios, no es posible que vayas así. E incluso pensamientos menos cristianos. Y entonces, ¿es malo salir tarde? No. ¿Es pecado salir tarde o con un tiempo muy limitado? No, no es pecado. ¿Es pecado albergar violencia en mi corazón? Sí. De tal suerte que para evitar el que yo me enoje con una persona que en la calle va sin prisa porque me dio sus tiempos y que yo falte a la caridad en mi corazón, este es el tiempo favorable para que yo pueda trabajar en aquello que me va a llevar a pecar. Este es el tiempo favorable para identificar cuáles son los pecados en los que caigo. Los pecados que tienen que ver en mi relación con Dios. Oración, nos dice el Evangelio. Los pecados que tienen que ver en mi relación con el otro. La limosna nos invita a vivir el Evangelio. Los pecados que tienen que ver con el respeto a mi persona, a mi cuerpo, a mi identidad de hijo de Dios. Ayuno nos invita el Evangelio a vivir, que son unas herramientas. Sin embargo, este es el tiempo favorable para identificar todas las herramientas, todos los medios que hay que poner en práctica, todas las cosas y situaciones que hay que evitar para no lastimar la hermosa dignidad de la que somos poseedores, para no lastimar al hermano y para no dañar nuestra relación con Dios. Todavía es tiempo. Este es el tiempo favorable. Este es el día de la salvación. Te invito a que identifiques 2 o 3 cosas, y si tienes ganas verdaderamente de acoger este tiempo, identifica a lo mejor por semana una realidad. O cada 10 días, haz tu proyecto. ¿Cómo quieres vivir esta cuaresma? 40 días, 5 días para esto, 5 días para esto, de aquí al domingo, del domingo al domingo, del domingo al domingo. Busca los medios, que no se te pase como una brisa que pasa y a lo mejor no sabes ni a dónde fue. Que esta cuaresma no se te pase. Pon los medios. Ejercita aquello que necesitas. Al final será el Señor el que hará su obra en nosotros, eso es verdad. Sin embargo, nosotros tenemos que poner todo como si todo dependiera de nosotros, sabiendo que todo depende de Dios. Y es que si nosotros ponemos todo lo que está de nuestra parte, lo decimos en la primera lectura, lo hemos dicho también en la segunda lectura, lo decimos en el Salmo: el Señor es compasivo y misericordioso. Por tu inmensa compasión y misericordia, decía el Salmo, el Señor quiere reconciliarnos.
El Señor quiere nutrirnos con su gracia. El Señor es rico en clemencia. Él se conmueve ante la desgracia. Queridas hermanas, el Señor está poniendo todo de su parte y lo pone día a día, segundo a segundo. Nosotros pongamos lo que está de nuestra parte para que toda la grandeza de Dios pueda ir tocando nuestro corazón, que podamos llegar al Viernes Santo, al jueves donde se instituye el amor, la Eucaristía, el sacerdocio, y al sábado y domingo de gloria con resurrección, que podamos llegar habiéndole permitido a Cristo sanar algo más, renovar algo más en nosotros, habiéndole permitido en Cristo vivir con mayor libertad en nosotros. Él es compasivo y misericordioso. Tú pon todo lo que esté de tu parte. Todavía es tiempo, porque este es el tiempo de la salvación. Sea alabado Jesucristo. Ahora y siempre.